el Cordero de Dios que fue inmolado. Aleluya. Yo sé que hoy día es culto organizado por el Ministerio de la Familia y no siempre vamos a estar predicando sobre temas sobre la familia, ¿no? Así específicamente, también tenemos que predicar sobre la causa. ¿Por qué causa estamos aquí? ¿Cuál es la causa, no, de que Dios nos haya traído, que nos haya salvado y convertido? Vamos a buscar en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. La sustitución en la cruz. Aleluya. En estos días estoy tratando de aprender algo de cristología y realmente me he dado cuenta que estoy grave. Que realmente muy poco he aprendido sobre eso, realmente, bien poco. Realmente la palabra es más profunda de lo que realmente nos muestra la Biblia, amado hermano. Es todo un reto en estos días aún que celebramos uno de los acontecimientos, podemos decir el acontecimiento más grande y glorioso que Dios ha hecho manifestar a su Hijo, su muerte en la cruz del Calvario. Cada vez vemos a nuestro mundo occidental alejarse más de Dios, más y más, y aún en la misma iglesia cada vez hay más religiosos, más personas que vienen por religiosidad, más no convertidos a Dios. Y el efecto que tiene la iglesia hacia la humanidad es cada vez menos. Y la maldad está creciendo porque la luz que debemos de nosotros ser se está opacando, no por causa de Dios, sino por causa de nuestro compromiso con Dios, porque muy poco conocemos acerca de lo que Él es realmente. Padre, delante de ti estamos para pedirte misericordia, para pedirte que tú, que eres Dios, nos hables por medio de tu santa y bendita palabra. Gracias porque en un día inspiraste a tu hijo Pablo, Señor, a escribir esta epístola a las iglesias de Galacia, Señor, que habían comenzado bien, pero en el camino un grupo de judaizantes, de religiosos, se había introducido dentro de las iglesias tratando de sacarles de la verdad, Señor. Y tu hijo Pablo les escribe a esa iglesia que estaba anonadado, que estaba sorprendido por lo que estos hombres hacían y que fácilmente un grupo de creyentes se habían vuelto nuevamente a seguir los lineamientos del hombre, mas no tuyos, Señor. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo... Voy a leer del 1 al 4, pero voy a trabajar solamente el 3 y el 4, ¿ya? Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Tomen asiento, amado hermano. El tema es la sustitución en la cruz. Algunos dicen de que esta fue la primera epístola que Pablo escribió y otros dicen que fue primera de Tesalonicenses. Si fue la primera epístola que Pablo escribió, es una epístola realmente muy, muy importante, muy trascendental, y que todo creyente que conoce y ha sido salvado por Dios debe de estudiarlo y de leerlo. Algunos plantean que es el resumen de Romanos, ¿no? Si tú quieres leer Romanos y entender la magnitud de Romanos, que te va a cambiar y te va a transformar también, lee primero Gálatas y después
introdúcete en la epístola de Pablo a los romanos. El tema principal es la justificación por la fe, ¿no?, de Gálatas. Dice el versículo 3, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Muchos lo miran esto como un saludo, ¿no?, como un saludo, como una forma, ¿no?, de dirigirse, y ya como algo estipulado, como un protocolo, ¿no?, como algo que hay que hacer, ¿no?, cuando uno comienza a escribir. Pues en realidad aquí Pablo está diciendo cosas muy grandes. La gracia y la paz vienen de parte de Dios, nuestro Padre. El intermediario para que la gracia y la paz llegue a los hombres es Jesucristo. No es Pablo, no son los hombres, es Jesucristo. Y Pablo lo va a demostrar, ¿no? Si usted profundiza realmente lo que es la gracia, va a entender que realmente la gracia vino hacia la humanidad por medio de Jesucristo, la gracia y la paz, ¿no?, que se manifiesta el día de hoy a través de los que Dios salva y convierte. Entonces, Dios el Padre nos da la gracia y la paz, y lo otorga por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Este es un saludo muy, muy, muy importante. Pablo va a trabajar, por ejemplo, el tema de la gracia, ¿no? La gracia es la manifestación divina, expresiva de la buena voluntad de Dios en la obra redentora de Jesucristo. No puedes tú y yo, nadie puede ser salvo si no es por la gracia, por causa de la gracia de Dios. Entonces, esto produce un estado, la gracia, cuando Dios nos salva por gracia, va a producir un estado de paz, ¿no? En Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién no quiere tener paz con Dios? ¿No? Si ya tú conoces a Dios, tú quieres tener paz con Dios. Pero si tú eres una persona impía, pecadora, no te importa. Pero por eso es tu naturaleza natural de estar sin Cristo, es ser enemigo de Dios y estar en pleito con Dios. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, tú quieres la paz de Dios, el shalom de Dios, ¿no? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, Dios produce un estado de paz para estar bien con Dios y también con los creyentes, porque cuando Cristo vino, la razón fue para manifestar la gracia de Dios, y una de las formas de manifestar la gracia de Dios es la salvación en la cruz, para que los hombres estén en armonía y en amistad. Entonces, la gracia es un favor inmerecido. Absolutamente nadie se merece la gracia de Dios. Es un favor inmerecido y espontáneo de Dios. No es algo que tú te lo mereces. Exactamente, la gracia Dios lo da a quien quiere, cuando quiere, como Él quiere. Porque Él es Dios. Él es el eterno yo soy, el que soy. Entonces la gracia es la causa y la base de la salvación. Sin la gracia no hay salvación, amado hermano. Sin la gracia no hay salvación. La salvación es obra total de Dios. Obra total de Dios. El hombre no puede intervenir en la salvación. El hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. El hombre no se puede salvar. Y ese es el gran problema que ha habido a través de toda la historia de la Iglesia, de las distintas distorsiones de lo que es la salvación. Por eso que es tan importante celebrar y entender por qué celebramos la Semana Santa y entender el mensaje de la cruz. ¿Me entiendes? No había otra forma de que el hombre se pudiera salvar. Tenía que haber un sacrificio expiatorio que complaciera, que satisfaciera totalmente a Dios. Y no podía, bajo ni un punto de vista,
el hombre intervenir ahí. No podía. Por ejemplo, en la misma, cuando Jesús es engendrado en el vientre de María, no fue por voluntad de Dios, no fue por voluntad de hombre. Lo normal es que los seres humanos, un hombre y una mujer, se atraen y después inician una relación y más adelante un noviazgo y después se casan. Ambos tienen la voluntad, pero el que tuvo la voluntad de manifestarse y salvar, con el propósito de humanizar, o como dice Elvis Carballosa, dice humanarse, ¿no? Hacerse semejante a los hombres, fue Dios. Por eso que cuando María, el ángel le dice, tú vas a ser la bienaventurada y en la cual el Mesías va a nacer, y él le dice, pero si yo soy virgen, ¿cómo es eso? Es decir, yo no, tú me estás planteando algo que yo te he pedido. No fue la voluntad de María, fue la voluntad de Dios que quiso escoger a ella y ella fue la bienaventurada, la agraciada. Aún, miren, en todo, cuando usted comienza a revisar por todos lados, por cualquier lado, la salvación es un acto totalmente espontáneo, inmerecido, un favor inmerecido de Dios, es por pura gracia de Dios. Cuando Dios determina dar la gracia al hombre, no lo hace al hombre, se lo da a Cristo, ¿me entiende? La gracia Dios se la entrega a Cristo Jesús. Y para que la gracia se manifieste a la humanidad es a través de Cristo. ¿Me entiende? Es decir, hasta en eso, por eso dice gracia y paz. A ustedes de parte de Dios nuestro Padre. Gracia y paz. La gracia es de Dios Padre. ¿A quién se la da? A Jesucristo. Para que Él cuando se manifieste, cuando Él se encarne, a través de Él es que el hombre va a recibir la gracia de Dios, la salvación de Dios. Todo lo que el hombre necesita para poder permanecer. Por eso que en 2 de Timoteo, capítulo 1, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. En Cristo Jesús desde la eternidad. Entonces, la salvación, cuando Jonás está en el vientre del gran pez, en Jonás 2:9 nos dice que la salvación es de Jehová, o la salvación es del Señor. Si leo la Biblia moderna, me dice la salvación del Señor. Si voy a la Biblia Reina Valera 1909, 1960, me dice que la salvación es de Jehová. Es decir, que es obra totalmente de Dios. Donde ya cuando Dios crea al hombre, comienza la historia de la humanidad. Y Dios irrumpe la humanidad cuando se decide engendrarse y formarse y hacerse semejante a los hombres y morir en la cruz del Calvario. Cuando Dios decide ya poner en acción su plan salvífico, por eso que en Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es decir, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Llegó el momento en que Dios iba a hacer realidad que su Hijo iba a... ¿Cómo podemos explicar esto? En el tabernáculo, Dios cuando sacó a su pueblo de Israel, en un momento determinado le dijo que construyera un tabernáculo, ¿no? Una tienda. Y en esa tienda, ahí entraba el sumo sacerdote, todo un sistema Dios creó para que el hombre
pudiera adorar y acercarse a Dios. Y también Moisés era parte de ese sistema. Entonces Dios se presentaba en ese tabernáculo, pero era una forma simbólica en realidad, ¿no? Porque Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, no hay lugar en que Dios no esté, pero fue una forma de demostrarle al hombre que Él estaba con ellos. Pero cuando el hombre se hace semejante a los hombres, Él va a ser también Cristo, va a ser su tabernáculo. Él es en su naturaleza humana, Él va a ser como un tabernáculo. Entonces aquí, este es el gran misterio, ¿no? Que se discutió mucho, y hasta el día de hoy, para llegar a esta verdad, más de 100 años, para entender la humanidad de Jesús, es decir, que Jesús se hizo semejante a los hombres, fue toda una discusión de más de 100 años, y hasta el día de hoy es uno de los temas más complicados y más polémicos que hay, lamentablemente, por causa de los hombres, donde hay más discusión. Es decir, cuando el Señor se humaniza, se hace semejante a nosotros, no igual que nosotros, sino semejante a nosotros. Porque en esa condición es de que Él va a ir a morir. A veces, por ejemplo, no hay comparación, ¿no? Con Jesús no se puede comparar nada, pero para tener algo de idea, ¿no? Algo de idea, vamos a suponer de que tú no tienes uña, ¿no? Y alguien agarra y te presta su uña, ¿no? Y te coloca tu uña en el dedo gordo, como nosotros decimos, ¿no? Y esa uña que te prestan, esa uña no solamente te la prestan, sino que se encarna dentro de ti. Se encarna, ¿no? Cuando tienes uñero, ¿qué hacen? Si no hay mucho problema, te hacen una pequeña cirugía, pequeñísima, ¿no? Para sacarte. Pero ya cuando la uña está muy adentro, la operan y te la sacan. Pero esta uña no, pues esta uña se va a quedar contigo. No es tuya, pero se quedó. Ya pegó, ya se incrustó y ahora es parte de ti. Ya no es extraño, ya tu cuerpo la aceptó. Estoy tratando más o menos de hacer entender, ¿no? Entonces, cuando Dios decide formar a Jesús, el Dios Padre, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres intervienen en engendrar en el vientre de María a Jesús, los tres intervienen, pero la segunda persona es la que va a tomar la forma. El Padre colabora, el Hijo colabora, y los tres también van a estar inmersos en esta realidad. Porque cuando tú y yo somos salvados, somos convertidos en hijos de Dios, no solamente viene, como muchos creen, ¿no? A tu corazón viene el Cristo. Otro dice, no, viene el Espíritu Santo. No, vienen los tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, vienen los tres. La Trinidad viene a morar dentro de ti, viene a vivir dentro de ti, a permanecer dentro de ti, ¿no? Entonces, cuando el Padre decide, el Padre, el Hijo y el Espíritu ya hacer realidad esto, buscan a esta mujer que se llama María, a esta bienaventurada, a esta bendita entre las mujeres, que es una mujer, no era inmaculada por si acaso, nunca fue inmaculada. El único inmaculado fue Jesús, ¿no me entienden? En Él no hubo ninguna mancha, ningún pecado, porque algunos todavía siguen creyendo. Cuando tú no lees la Biblia y vienes y participas de este lugar y no lees la Biblia, tú vas a creer en esas herejías, ¿no? Que Jesús es la madre de Dios y cuantas cosas más que son totalmente herejías, ¿no? María no es la madre de Jesús. Dios no tiene padre ni madre. Dios es Dios y siempre ha existido por sí mismo, porque Él es un ser increado. Entonces, cuando ellos deciden hacerlo, entonces la naturaleza divina, ¿no?, de Jesús va a estar dentro del vientre de María, pero a la vez también va a entrar la naturaleza humana. ¿De quién? ¿Por medio de quién? Por medio de María. Pero esto va a quedar incrustado. ¿Me entiende? Cuando deciden que Jesús nazca, va
a estar 9 meses en el vientre de María. ¿Me entiende? 9 meses. No es que viene al tercer, al cuarto mes, al octavo mes, no. Como un embrión, ¿no? Como dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Ahí se refiere también a Jesucristo, ¿no? Entonces, ahí va a quedarse y va a estar incrustado dentro de Jesús, en la segunda persona de la Trinidad, pero como los tres son uno y los tres colaboran, están siendo también afectados, ¿me entiende? Cuando Jesús se manifestó, ya Él tenía la naturaleza humana. Entonces ya Jesús estaba expuesto, a la muerte, ¿me entiende? A las limitaciones. El Creador o el hombre que era todopoderoso va a llegar un momento en que va a estar limitado. Cuando está en la cruz, por ejemplo, o antes de llegar a la cruz, los hombres violentan a Jesús. El que es el Creador, el Todopoderoso, es atacado por los hombres. Los hombres, y Él no se defiende, y en su naturaleza humana, que está, ¿no? Se llama hipostasis, ya eso algún día lo voy a explicar, se llama toda esta teología, se llama hipostasis, en la cual el hombre, ¿no? Cristo Jesús, por eso le dice el Hijo del Hombre, está ahí los dos están totalmente incrustados ahí en la naturaleza humana y divina, pero Jesús actuando como hombre, pero no dejando en ningún momento su naturaleza divina. Usted lo va a ver actuar. Y cuando está en la cruz, quien está muriendo, ¿quién muere? ¿Muere Dios? ¿Muere Dios? ¿Muere el Hijo del Hombre? ¿Quién muere en la cruz? Esa es la pregunta, ¿no? Y Jesús en todo momento, ustedes lo vieron, los que estuvieron con Él, por eso dice, los que vieron nuestros ojos y palparon nuestras manos. Juan lo dice, porque Juan sí lo palpó a Jesús. El apóstol Juan sí lo palpó a Jesús. Juan tuvo el privilegio ahí en una parte que él está recostado, su cabeza en el pecho de Jesús. Porque Juan era un adolescente, no tenía 13, 14, 15 años, no más. Entonces podía él recostarse y escuchar los latidos del corazón de Jesús. Y dice, por eso que Juan dice, no, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo que es Cristo Jesús. Entonces, cuando él estaba en esa posición, era el Dios hecho semejante a los hombres, pero quien va a morir en la cruz es un hombre, ¿me entiendes? Semejante a ti y a mí. Por eso que Jesús en Getsemaní ora con tanta intensidad que sus sudores, gotas de sangre. El sufrimiento que él miraba hacia adelante era fuerte. Él sabía que iba a ser abandonado por el Padre. Él sabía que el Padre lo iba a dejar por causa de los pecados. Jesús, cuando ya es clavado en la cruz, el momento que es clavado en la cruz, Él lleva todos nuestros pecados en su naturaleza semejante a los hombres, ¿me entiende? Él está llevando todo ese dolor, todo lo que significa, pero a la tercera hora el Padre lo desampara, el Padre lo deja. Y todo eso está haciendo para que tú y yo para ser salvados, para que podamos convertirnos en hijos de Dios, para poder nacer de nuevo, para poder experimentar la salvación, pero también Él está pasando todo este sufrimiento y dolor o situaciones adversas para que cuando tú lo pasas en esta vida, cuando tú lo experimentes en tu mismo ser, o en el caso de María, como la madre de Jesús, que sufría por su hijo, en el caso de los apóstoles y en especial Juan, que estaba cerca y que también sufrían, saber de que todo lo que tú estás pasando, ya Jesús lo pasó, ¿me entiendes? En su naturaleza semejante a los hombres. Pero ya en la cruz, la cosa es distinta. Ahí Jesús está experimentando todo el dolor, todo el sufrimiento, ¿por causa de qué? Por causa del pecado. En Hebreos capítulo 2, por causa del pecado del hombre, en Hebreos capítulo 2, versículo 9,
en hebreo. ¿Por qué estamos el día de hoy predicando en esto? Porque de nada valdría, amado hermano, que haya un matrimonio, que haya una familia, que haya padres, hijos, si no entendemos y Dios nos ayude en este tiempo a entender el verdadero significado de la cruz de Cristo. De nada vale. Tú puedes ser feliz según tú. Tú puedes tener todo según tú. Pero si no tienes a Cristo, y a Cristo crucificado, y a Cristo resucitado, y a Cristo a la diestra del Padre, igual tu destino ya está determinado. El día en que tu familia, tú como padre, madre, hijo, esposo, esposa, parta de esta tierra, tú no te vas a ir con el Señor. Sí, puede ser que estén en el lago de fuego, en el infierno, por siempre, y de repente unidos por siempre, ¿no? Pero en eterno sufrimiento. De nada vale, hermano, todo lo que nosotros sepamos sobre cómo vivir como cristianos, cómo vivir como familia, como matrimonio, todo lo demás, y lo pongamos en práctica, si Cristo no es la razón de nuestra existencia. Mire lo que dice aquí. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Es decir, Jesús probó la muerte por todos. Y ahí no solamente habla de la redención, porque lo que Jesús está haciendo en la cruz del Calvario, está pagando, porque la paga del pecado es muerte, ¿no es cierto? Él está pagando con su vida, para que tú y yo seamos libres, libres de la muerte, libres del pecado, libres de todo aquello que nos aleja de Dios. Y no solamente aquí Jesús está muriendo por nosotros los pecadores, sino también para restablecer las cosas, para comenzar la restauración de la creación. Porque cuando los hombres de Dios, cuando la iglesia comienza a vivir en esta dimensión y a creer en un Cristo crucificado, como decía Pablo, de aquí en adelante, Pablo decidió predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Cuando regresó de Atenas, llegó a Corinto y le escribió a la iglesia de Corinto y dijo, no, yo voy a predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Si la iglesia vive en esta dimensión, la gente se va a convertir, y mucha gente se va a convertir. Y al convertirse la gente, ya no van a ser pecadores, van a ser hijos de Dios. Y aunque parezca increíble, hasta la misma naturaleza va a comenzar a ser beneficiada. El día de hoy, por ejemplo, hay teorías, ¿no? Está en discusión. Este calentamiento global que estamos viendo ahorita, este niño costero que estamos viendo, ¿no es cierto? Hoy día estamos 6 de abril, ¿no? 6 de abril, ya debemos haber tenido un poquito ya templado el clima, normal para nosotros, ya en abril ya es un clima ideal para muchos, pero hoy día todos han estado con calor, ¿o no? ¿No? Todos están, entonces es culpa muchas veces lo que se dice por el problema del calentamiento global, por la contaminación que los hombres hacemos de la tierra, que estamos afectando la tierra. Ese, por ejemplo, es consecuencia del pecado del hombre, ¿no? Pero si los hombres respetáramos la naturaleza, el ciclo normal de la naturaleza, la cosa sería distinta, porque cuando el hombre se vuelve a Dios, comienza a respetarlo, todo lo que Dios ha creado. Entonces Jesús no solamente muere para redimirnos, también para comenzar a restaurar la naturaleza, las cosas que han sido afectadas. Por eso que cuando hay un avivamiento, cuando hay un gran crecimiento en muchas naciones del Evangelio, todo eso es afectado, todo es a favor. Miren todo el impacto que está sufriendo en la cruz Jesús, todo lo que está llevando Él en su cuerpo, en el madero, se está haciendo maldito por ti y por mí, para que tú y yo seamos benditos, para que tú y yo no tengamos miedos ni terrores. Porque una de las cosas que a veces muchos cristianos tenemos es temor a la muerte, por ejemplo. Es temor a las adversidades, temor a las enfermedades, temores a veces hasta infundados. Pero cuando tenemos comunión con Dios y entendemos con claridad este mensaje de la cruz,
¿no? Entendemos que el sufrimiento a veces es parte de vivir en esta tierra, porque Cristo fue crucificado por nuestros pecados y también a veces por predicar a un Cristo crucificado nosotros también vamos a sufrir las consecuencias del ataque del enemigo o de la humanidad del mundo contra nosotros, porque el mundo no quiere, el mundo está bajo la oscuridad, bajo las tinieblas, y ama a su príncipe que es Satanás, porque el príncipe de este mundo es Satanás, y están al servicio de él, directamente o indirectamente. Todo lo que en el mundo se hace va en contra de Dios. Tú le hablas de la cruz de Cristo y la gente no quiere saber nada de la cruz de Cristo. La gente realmente quiere un evangelio sin sufrimiento, quiere un evangelio sin pruebas, quiere un evangelio que todo le vaya bien. Y muchas veces por vivir en esta dimensión del evangelio como Dios quiere que tú vivas, vas a experimentar lo que a Cristo le faltó por la iglesia, dice Colosenses. Pablo en Colosenses dice que a veces sufrimos por causa de la iglesia. Lo que Cristo no pudo pasar, no porque no quiera, sino que eso le corresponde a la iglesia, pasar a los creyentes. Entonces acá cuando dice gracia y paz a vosotros, esa gracia viene precisamente para que tú puedas tener todos los elementos necesarios para crecer en la gracia, para ir conociendo más a Dios, para depender de Dios, para amar a Dios, para pertenecer a Dios. Pero todo eso comienza ¿en dónde? En la cruz. Porque el que muere ahí es Cristo, es por pura gracia. Él no tenía ninguna razón por estar en la cruz. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decidieron que tenía que haber un acto de salvación para la humanidad antes de que se hiciera todo. Antes que se creara todo, antes que existiera nada, ya Dios pensó y planificó la salvación. Y determinaron, ahí el Hijo dijo, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. El Hijo decidió ir a la cruz, a morir por nosotros los pecadores. No que cuando el hombre pecó, Dios comenzó recién a planificar. No, hermano, ya Dios sabía que el hombre iba a fallar. Antes de la fundación del mundo, ya todo, la cruz estaba ahí. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario estaba determinado antes de que Dios creara todo lo que existe. Ya estaba planificado por Dios. Por eso, llegado el cumplimiento del tiempo, ¿no? Llegó el momento, y en ese momento es el momento más glorioso y grandioso que Dios ha hecho para el hombre. Que alguien que era impecable, que era inmaculado, que era santo, que era justo, que era perfecto como hombre, va a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Todo eso por pura gracia. Nadie que está aquí, comenzando por mí, nos merecemos la salvación. Es por pura gracia y misericordia. La palabra misericordia, ¿qué significa misericordia? Algo sencillo, ¿no? Miseria, miserable, y cordia es corazón. Es decir, misericordia es que lo miserable que es el hombre pasa por el corazón de Dios. Y Dios tiene misericordia del hombre pecador para salvarnos y redimirnos. Y ahí voy terminando, el versículo 4 dice que Él mismo se dio por nuestros pecados, que Él mismo se dio por nuestros pecados. Él toma nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él nos sustituye. ¿Quién tenía que estar en la cruz? Nosotros. Porque ya el Padre le había dicho a Adán: si comes el fruto del árbol del bien y del mal, ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte. La primera muerte que hubo fue la muerte espiritual. La primera muerte que hubo fue la muerte espiritual, y después Adán y Eva murieron. El primer muerto físico, ¿quién fue? Abel. Por eso que cuando Jesús está en la cruz y está llevando nuestros pecados, Él está experimentando, ¿qué cosa? La muerte espiritual, la separación de Dios del hombre. Es decir, ya Dios no podía tener una relación con el Hijo. Estaba muerto Cristo en su humanidad, experimentando la muerte espiritual. Porque ¿qué estaba cargando Jesús? Todos nuestros pecados.
pecados. Y después, cuando Él entrega el Espíritu, va a experimentar la muerte física. Él nos está sustituyendo para que tú y yo no tengamos muerte espiritual. Amén. Para que tú y yo no tengamos muerte espiritual en esta vida, después de que hemos sido salvados y convertidos por Él. Por eso que Él nos sustituye. Dice, y Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Es todo el tiempo, hermano. Escucha bien, hermano y amigos que en esta noche pueden estar aquí. El mundo es malo. Este siglo es malo. Si tú tienes comunión con este mundo, con este siglo, tú perteneces a este reino, al reino de las tinieblas, al reino de Satanás, ¿me entiendes? Aquí Pablo está afirmando contundentemente, este siglo malo, dice, no se guarda nada. Hay creyentes que tienen el problema de que tienen comunión con el mundo y también quieren tener comunión con Dios. Que hacen las cosas, que le atraen más las cosas del mundo. Si tienen aquí la palabra de Dios y aquí tienen algo distinto, prefieren esto. Es como muchos, por ejemplo, el día de hoy, muchos cristianos, entre comillas, se han ido a pasear o se van a hacer muchas cosas para ellos. Pero realmente deberíamos nosotros, si somos auténticos y verdaderos hijos de Dios, estar disfrutando de la Semana Santa para mi beneficio, para mi deleite, para mis pasiones, para mis vanidades. ¿Debería de ser eso la Semana Santa? No, hermano. Para un verdadero cristiano debería ser un momento de meditación, de reflexión, de predicación, o hacer lo que Dios quiere que hagamos en estos días, hermano. Pero hay cristianos que tienen ese gran problema. Y tú le preguntas y te van a discutir y te van a sacar Biblia, hermano. Pero no, hermano. ¿Sabe? Dios, Jesús era Dios. Tuvo que serse igual que semejante a nosotros. Y cuando Él resucita de su naturaleza, Él ya no se desprende de la naturaleza humana. ¿Me entiende? Jesús, cuando volvió a la presencia del Padre, ya no vuelve igual. Por eso dije, ¿no? La hipostasis. Él ya es otra, ahí está ahí. Por eso dice, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esa es la voluntad de Dios de Dios y nuestro Padre. Que tú no pertenezcas a este siglo malo, que no seas parte de este siglo malo. Por eso que son muchos llamados, pocos escogidos. Por eso que son pocos los que aceptan el verdadero mensaje de la cruz de Cristo. Que tú le digas, tú no tienes nada que ver en la salvación, tú no puedes intervenir en la salvación. La salvación es una obra de gracia, es un favor inmerecido. Dios desciende. Cuando Dios en su gracia manifiesta su gracia, Él desciende. Él tuvo que estar, era Dios y tuvo que descender para hacerse semejante a nosotros. La gracia es el descenso de Dios. Dios se humilla a sí mismo para salvarnos, amado hermano. Dios se humilla a sí mismo para tomar la forma de hombre. Por eso que la salvación no tiene ninguna intervención humana. No, hermano, no tiene. Ni siquiera ni la fe ni el arrepentimiento tú lo produces, Dios lo produce. Somos rebeldes, desobedientes, hijos de ira. Dios se acerca a nosotros. Dios se acerca a nosotros por pura gracia. Y usa su Espíritu Santo y su palabra para demostrarnos nuestra condición en la que estamos y decirnos, mira, tú eres pecador. Él te va a decir, Él te va a convencer por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence del pecado, de que somos pecadores. Pero también te va a decir, Cristo murió por ti. No te lo mereces, pero yo tengo gracia.
Yo quiero salvarte. Yo quiero que tú me ames. Yo quiero que tú me sirvas. Yo quiero que tú me adores. Yo quiero que tú seas parte de mi pueblo. Yo quiero que seas tú parte de mi cuerpo. Yo quiero que tú seas mi iglesia. Yo quiero estar contigo por la eternidad, por siempre. Yo quiero. Él lo hace Dios, hermano. Dios quiere que todos nosotros lo amemos. Porque Él nos da todo y nos demuestra por todos lados que Él es la razón de nuestra vida y nos da todo lo que necesitamos para amarle a Él, para servirle a Él, para adorarle a Él. Todo lo que necesitamos para amarle, para servirle, para adorarle, para seguirle, para ser discípulos, Dios nos los da. Dios nos lo da por pura gracia, amado hermano. Todo Dios nos lo da por pura gracia. Si entendiéramos, y nos da la paz. Por eso dice gracia y paz de Dios Padre. Solamente a través de Cristo es que podemos experimentar la gracia, la paz, la salvación, la redención, saber que somos inmerecedores, pero que Dios lo hizo por amor a su Hijo Jesucristo. Nos salva a nosotros, nos convierte en hijos de Dios. Dios nos ayude a entender, amado hermano, el día o el momento en que Dios nos haga entender esta verdad por medio de su Espíritu y su palabra. Vas a ver y vas a dejar que Dios comience a fluir en ti. Vas a vivir una vida plena. Por eso Jesús decía, el ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Yo he venido a que tú me conozcas. Mi vida es abundante. Es por pura gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia soy salvo. Padre, te doy gracias en esta noche. Haznos entender que esa muerte en la cruz del Calvario era para manifestar la gracia tuya, Dios, al hombre. La gracia inmerecedora de que el hombre no podía, bajo ni un punto de vista, salvarse a sí mismo. El hombre no podía volver por sí mismo hacia ti, mi Dios. Tú tenías que hacerlo todo, Señor amado. La obra de la salvación es obra genuina, totalmente tuya, Señor. Oh, Señor, haznos entender eso hoy, pero Espíritu Santo y tu palabra nos quebrante y nos hagan ver que esa muerte tan terrible que sufriste en la cruz del Calvario, nosotros los hombres, el ser creado, violentamos al Dios hecho, al Dios que se hizo hombre, que se incrustó en la humanidad. Oh Padre, y lo vimos a Él, y hasta el día de hoy lo podemos decir que hemos visto al Cristo que tú nos has salvado. No permita, Señor, que el mensaje de la cruz sea distorsionado. Solamente nos queda humillarnos delante de ti, postrarnos ante ti, decirte gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu obra, por tu gracia, por tu favor inmerecido, que tú irrumpiste en mi vida un día y viniste a mí para decirme que era un pecador y que necesitaba ser salvado por ti, pero previo arrepentimiento y fe genuina en esa muerte gloriosa tuya en la cruz del Calvario. El hombre sin pecado, el hombre santo, el hombre justo, el hombre perfecto, que llevó y fue abandonado por el Padre por mi culpa. Sufriste todo esto para que yo no sufriera la muerte eterna, para que yo no sufriera la muerte espiritual. Por el contrario, para tener vida y vida eterna y tener comunión contigo. Gracias. Gracias por tu muerte gloriosa en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Mira los matrimonios, mira la familia. Mira, no puede haber una familia, un matrimonio si no tiene a Cristo, al mensaje de la cruz como uno de los baluartes
que lo sostiene en cualquier momento, en los momentos de felicidad, en los momentos de logro, en los momentos de victoria, pero también en los momentos de prueba, de dificultades. Ahí está el mensaje de la cruz de Cristo, para sacarnos en victoria, Señor. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién vive, amados hermanos? A su nombre, gloria a Dios.